Buenos días para todos, espero que estén todos muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a, a nuestro tercer módulo del Diplomado Internacional de Coaching Místico para la Vida, en su tercera edición, plataforma 3.0. Sean todos muy bienvenidos. En este momento vamos a dar comienzo con el módulo 3 que se refiere a nuestras emociones. Eh, esa parte tan importante como son nuestros sentimientos, ese lenguaje que tenemos nosotros a través de nuestro cuerpo, es visceral, es un lenguaje, digamos, primitivo, porque realmente las emociones no necesitan de palabras para ellas expresarse. El cuerpo refleja todo lo que nosotros estamos sintiendo en un momento determinado, si es rabia, si es ofuscación, si es depresión. Hay una gama infinita de emociones que nosotros tenemos a disposición para, pues, para poder nosotros expresar de alguna manera lo que estamos sintiendo en un momento determinado. Y las emociones como tal son energía. Dependiendo de donde nosotros nos encontremos, vamos a poder decir que estamos enérgicos o estamos con esas pilas descargadas, ¿no? Para ello vamos a ir entrando en lo que es esa definición de lo que significan las emociones como tal. Tenemos este concepto, son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Fíjense que son reacciones psicofisiológicas ante un estímulo. Ese estímulo, ¿verdad? Puede ser externo. Por ejemplo, está lloviendo y la lluvia me puso triste, me puso nostálgica, me llevó al pasado, me llevó un recuerdo. Hay un estímulo externo, la lluvia. Una música, una canción, me lleva, me transporta a una época en mi vida. Entonces, ese estímulo externo produce dentro de mi clima interior un estado emocional de una manera automática. Una persona, por ejemplo, me ve de una manera poco agradable y eso inmediatamente dispara dentro de mí una serie de reacciones físicas, biológicas, que obviamente me van a decir en qué clima o estado emocional me encuentro en este momento. Las emociones y los sentimientos que experimentamos, como lo dije anteriormente, son energía y nos tenemos que poner en contacto con ellas porque tienen su propio lenguaje. Aquí vemos a esta señorita, en un momento está muy triste y en otro momento está muy alegre. ¿Quién no se ha sentido en estos días un día muy triste, un día muy alegre, o te levantas con un estado de ánimo y terminas con otro estado de ánimo? Es bien importante entender que tenemos que autoobservarnos en nuestras emociones. Esto es una práctica del yoga que adquirimos con el yoga, que necesitamos estarnos observando permanente y constantemente. ¿Para qué? Para poder canalizar esas emociones de manera adecuada, para poderlas integrar y para poderlas liberar. Y eso lo vamos a ver con el método Sedona. Aquí tenemos otro concepto de emociones. Dice así: debe darse cuenta de que las emociones que está experimentando en este mismo momento son un regalo, una guía, un sistema de apoyo, una llamada a la acción. Nosotros tenemos que permitirnos sentir las emociones. La palabra permitir es muy importante y eso lo vamos a ver a continuación. Las emociones las podemos reprimir, las podemos negar y hay momentos donde somos tan analfabetas en cuanto a lo que significa una emoción que ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo. Quizás las mujeres tenemos en ese sentido mayor permiso, la sociedad o culturalmente nos han permitido explicar, hablar, manifestar, llorar, gritar, porque somos mujeres. Pero en el caso de los hombres,
creo que ellos tienen un problema un poco más elevado con respecto al buen manejo de sus emociones, porque generalmente el hombre, le dicen los hombres no lloran, entonces el hombre aprende a reprimir la emoción, a negar la emoción. Y recuerden que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Y eso lo vamos a ver con nuestro invitado especial también de hoy, el maestro Mario Páez. No podemos eliminar las emociones. Si trata de eliminarlas de su vida, si las magnifica y permiten que lo controle todo, estará despilfarrando uno de los recursos más preciosos de su vida. Esto lo dice Anthony Robbins. Tenemos en las emociones, según el doctor Robert Levinson, el profesor investigador especializado en neurociencia de la Universidad de Berkeley, son reacciones, ya lo dijimos, psicofisiológicas que sufre un individuo frente a un estímulo, después de percibir un evento, un producto o un encuentro específico. Y si bien tenemos muy claro el momento en el que sentimos, no siempre sabemos cómo expresar esas emociones. Las emociones surgen de una manera espontánea, no entra la razón, por lo tanto, familiarizarnos con el lenguaje de las emociones en nuestro cuerpo nos va a permitir comprendernos mejor a nosotros mismos. Y por supuesto, eso va a representar, pues que vamos a tener de una u otra forma el control sobre nuestra salud. ¿Por qué? Porque cada emoción inclusive está relacionada con un órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los riñones, cuando sentimos miedo y los reprimimos. Cuando sentimos dolor, pena y tristeza y depresión en los pulmones. Y así sucesivamente. La tos, por ejemplo, la garganta, cuando queremos decir algo y no nos escuchan. Cuando nos sucede algo con los ojos, es porque hay algo que no queremos ver. Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo está relacionado con una diferente emoción. Entonces, es bien importante desde el punto de vista de la salud física, mental y espiritual que aprendamos a reconocerlas e integrarlas. Las emociones surgen de manera espontánea, no entra la razón, y por ello su mensaje no está contaminado y se hace necesario, por una parte, reconocerlas para luego aceptarlas y finalmente integrarlas. Es muy importante sentarnos con las emociones. En el libro de Coaching Místico para la Vida, ¿verdad? Aquí en el capítulo 7, tienen la oportunidad, ¿verdad?, de leer todo lo referido a las emociones. Todo lo referido a cómo tenemos que manejar esas emociones, de acuerdo al método Sedona y a la experiencia de su autora. Y es el libro base también de nuestro diplomado. En ese integrar de las emociones, en ese proceso, no hay atajos. No podemos decir que algo sucede y lo voy a reprimir, lo voy a negar. Necesitas sentarte con esa emoción. Necesitas procesar lo que estás sintiendo. Necesitas permitirte sentir, vivir, ya sea confusión, miedo, ansiedad, dolor, pena, duelo. De hecho, si el duelo no se vive, tiene consecuencias fatales para las personas que no viven e integran su duelo. Este proceso puede llevar su tiempo, es por ello que los atajos no existen. Necesitamos dedicarle tiempo y atención, porque ello redundará en beneficios para tu salud física y mental, así como para aprender la lección que necesita tu alma para seguir evolucionando hacia mayores niveles de conciencia. Vamos con las 9 emociones, de acuerdo al método Sedona creado por Hale Dowonsky. En la primera línea, digamos, le pusimos el color gris de los grises, la escala de los grises, tenemos la apatía, la pena y el miedo. La apatía está en el nivel, digamos, el color negro.
la pena en gris oscuro y el miedo en gris claro. En la medida, nosotros ahorita vamos a estar analizando cada una de estas emociones y vemos que en la medida en que vamos ascendiendo por la escala tonal de las emociones, de estas 9 emociones que tenemos dentro de lo que es el método Sedona, hay muchas formas de clasificar las emociones. Nosotros nos estamos circunscribiendo a el método Sedona. Hay muchas formas de clasificarlas, ¿no? Y nosotros dentro del Diplomado Internacional de Coaching Místico para la Vida, pues decidimos colocarle colores para saber en qué lugar nos encontramos. Entonces, apatía, depresión, estamos en un nivel 0 de energía. En la pena y el dolor ya tenemos un poquitito de energía. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que siento dolor. Luego tengo el miedo. Pasamos en la segunda línea, porque ahorita vamos a trabajar con cada una de ellas en específico. Pusimos el color verde. Tenemos el deseo. ¿Ustedes sabían que una emoción es el deseo? Sentir deseo, inclusive sexual, darte permiso para sentir deseo. El deseo va más allá del miedo. ¿Por qué? Porque te estás dando permiso te estás permitiendo sentir, aunque no acciones, pero estás sintiendo. Y eso es bien importante, porque personas que reprimen, por ejemplo, sus deseos sexuales, sabemos las consecuencias negativas, la hemos visto, por ejemplo, en muchos casos de cura, ¿cierto? Hola, bienvenido, Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, voy a reducir aquí un momentico. Ok, no sé cómo poner la mía. Bueno, no importa, aquí está Carlos. Qué chévere que estás con nosotros. Luego estábamos hablando de la segunda fase de las emociones. En la franja verde tenemos el deseo, tenemos la ira y tenemos el orgullo. El rojo, perdón, es el color rojo. Habíamos hablado de color rojo. ¿Por qué? Porque el deseo, la ira y el orgullo están, digamos, en ese chakra de las emociones primarias, básicas, ¿no? Entonces, esa rabia que en un momento determinado nosotros sentimos, es como un fuego que se apodera de nosotros. Estamos más allá del deseo porque estamos dando un paso adelante. Inclusive, para mí fue una grata sorpresa entender y comprender que, que la ira era una emoción superior a la apatía, la pena, el miedo. O sea, para mí fue sorpresivo porque yo este flagelo de la emotividad a través de la ira tuve que trabajarlo, por eso yo entré en el yoga. Y entonces, cuando la hermana Emilia Botbarca dijo en su oportunidad que nosotros podíamos canalizar nuestros estados emocionales a través de la respiración consciente, pues eso representó para mí algo bien importante y bien específico y me ayudó a trascender y a manejar de manera adecuada una emoción tan fuerte, tan potente como lo es el enojo. Luego tenemos el orgullo. Todas estas tres están en lo que denominamos los colores rojos. Carlos, ¿tú me estás viendo? Hola, buenos días. Sí, sí, estoy viendo. Estás viendo las Sí, sí, láminas y te estás viendo tú, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, aquí sí. estamos. Ok, chévere, ya estamos acá. ¿Cómo estás? Feliz día. Bueno, luego en la última línea tenemos el color verde que está representado por el coraje, la dignidad. Cuando tú dices hasta aquí llegó, cuando tú dices ya no acepto más esta forma en que la gente me está tratando, cuando tú dices mis necesidades también cuentan, cuando tú te paras firme en tu propósito de respetarte a ti mismo, tú estás ya en una emoción cargada de energía. La aceptación y la paz, pues digamos que son el máximo estándar de energía emocional. Vamos entonces a hablar un poco, a profundizar en lo que es la apatía, la pena y el miedo. La apatía, a ver, Carlos, cuéntanos un poquito, ¿en algún momento te has sentido apático?
Sí, en muchas ocasiones me siento de repente como que no tengo un propósito determinado, pero en muy pocas ocasiones, pero suele suceder, más le sucede a ti también. Claro, la apatía, la pena, el dolor nos puede suceder. Ahí es cuando estamos, digamos, en un punto de energía muy, pero muy bajo. Y fíjense algo bien importante. Casualmente, y no es casualidad, es fisiología, cuando nosotros estamos menos activos, más deprimidos y digamos en un nivel cero, casi de muerte, como dicen en, en Dianética, que también hemos visto esto, ese espectro de emociones, es cuando más la mente está llena, abarrotada de pensamientos, pero digamos, serán pensamientos positivos o negativos. Cuando estamos en la apatía, Carlos, la mente estará en una mente negativa que se ha apoderado del sujeto o de la persona, de la mujer. Entonces es bien importante que identifiquemos en qué estado emocional nos encontramos. Por lo general, una persona que está en un estado depresivo y no tiene y no dispone de todas estas herramientas, difícilmente va a poder salir por sus propios pasos, va a necesitar de ayuda para poder salir, digamos, como muchas veces ellos lo dicen, que se encuentran en un hueco oscuro, en un hueco negro, y justamente en estos estados de apatía es cuando las personas tienden a cometer suicidio. En la apatía se nos antoja el deseo de estar muertos y que no sirve nada. No vemos escapatoria, están en un túnel oscuro. Es la noche oscura del alma. La mente se puede llenar de tanto ruido que la persona se paraliza. Solo pensamos en el fracaso y que nada podemos hacer. Nadie puede hacer nada. No sé si han tenido la oportunidad como terapeutas, porque la mayoría de ustedes son terapeutas, de estar con una persona en un estado depresivo. Cuando la persona está en un estado depresivo, está en una oscuridad tal, no siente que nadie lo puede entender, que nadie lo puede ayudar, y uno tiene que ser muy empático, compasivo y escuchar, solamente escuchar a la persona y no intentar cambiar lo que está sintiendo, simplemente estar ahí presente, y si podemos darle la mano de ayuda para sacarlo, obviamente que lo vamos a hacer. Recuerda un momento en tu vida en que te hayas sentido de esta manera. Para ello vamos después con la maestra Adela Tobar, que ellos los va a ayudar a vivenciar lo que son las distintas emociones en la práctica. La pena. Cuando sentimos pena o dolor, queremos que alguien nos ayude. Pensamos que que solo no podemos hacer nada. La pena es ante un duelo, ante una ruptura de pareja, ante la pérdida de un ser querido, una pérdida financiera. O sea, podemos realmente sentir pena y dolor en muchos momentos de nuestras vidas. Entonces es bien importante que entendamos que también en este estado, digamos, de grises, seguimos teniendo los niveles de energía muy bajos para poder accionar para lograr nuestros sueños. Luego tenemos el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? El miedo es una emoción que por una parte, si nosotros lo sentimos, eh, estamos estables y lo sentimos, nos va a dar, no, es un amigo nuestro. ¿Por qué? Porque nos está alertando sobre una situación peligrosa. No estamos diciendo que las emociones sean malas, las emociones son necesarias en este cuerpo y en esta vida. Si a nosotros nos pasa algo, se nos muere un perrito, nosotros vamos a llorar, porque forman parte de nuestra vida. Si muere nuestro padre o nuestra madre, vamos a llorar, vamos a tener un duelo. O sea, eso forma parte de nuestra humanidad. Tenemos un quiebre económico, una pérdida financiera. Por ejemplo, estaba ayer conversando con el maestro Nelson Latuch, que nos reunimos para hacer esta ponencia, para prepararles este módulo con mucho cariño a todos ustedes. Y yo le conversaba a él que en una oportunidad hace muchos años atrás, en una empresa que yo emprendí de confecciones, tuve una gran pérdida económica y yo lo callé. Fue en diciembre y yo me reservé esa pérdida económica y pensé que la había procesado. Claro, hace 20 años no era practicante de yoga. Y a los 3 meses, o sea, a los 3 meses, en marzo, me dio una enfermedad
que no me podía ni siquiera parar de la cama. O sea, fíjate tú, la ruptura tenía que ver con la apatía. Cada vez que me levantaba de la cama, casi me iba para el piso, me mareaba. Y todo fue porque recuerden que lo que calla la boca, el cuerpo lo manifiesta. O sea, nosotros no le podemos hacer trampas a la vida. O tenemos las herramientas para procesar las emociones, o el cuerpo nos va a ayudar a decirnos, epa, tienes una tarea pendiente. Y la tarea pendiente es la enfermedad que se nos va a presentar, porque de una u otra manera, pues, aunque creemos que estamos viviendo conscientemente, hay cosas que están cristalizadas en nuestro subconsciente. Hay emociones que simple y llanamente, de repente, por orgullo, decimos, no me da la gana, no quiero sentir eso. Pero el cuerpo va a decir tu verdad. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que tenemos toda esta gama de posibilidades para entendernos a nosotros mismos. Cuando sentimos miedo queremos arremeter, pero no lo hacemos, nos quedamos paralizados. Hay las personas que le dan ataques de pánico. Creemos que recibiremos más golpes que los que damos. Nuestro cuerpo tiene un poco más de energía que en la pena, pero seguimos contraídos, seguimos con dolor. Y recuerden que en la medida en que nosotros estamos en la franja gris, nuestra mente negativa está al poder completo de tu razón. Oscurece tu capacidad de discernimiento. En el miedo, en la pena, en el dolor, en la apatía, sentimos que estamos en un túnel y no vemos salida. Claro, por supuesto, en el miedo, por lo menos nos estamos dando cuenta que sentimos miedo. En la apatía no sentimos nada, nos sentimos muertos. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendamos que en la medida en que estamos en emociones de un espectro muy bajo, nuestra mente negativa va a estar a comando y nuestros pensamientos están abarrotados, hay mucho ruido en nuestra mente y poco espacio para el silencio, poco espacio para la meditación y poco espacio para las emociones elevadas. Por lo tanto, nuestros niveles de energía son muy precarios. Vamos entonces con las emociones que se encuentran en el fragmento rojo, el deseo. Es importante sentir deseo, la ira. Nos damos cuenta que la ira está por encima de lo que es el miedo, la apatía y el dolor. Obviamente, cuando sentimos rabia, eso nos da energía. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a sentir rabia e ira para cargarnos de energía. ¿Por qué no optamos por sentir otras emociones? Emociones positivas. Sin embargo, igual la ira nos dice que alguien traspasó nuestros límites. Alguien rompió los acuerdos. Hubo un acto hostil en contra de nosotros. Hubo un ataque o nos sentimos atacados. Por eso surge la ira. Entonces es bien importante, ¿verdad?, sentirla. ¿Para qué? Para liberarnos de ella. Como dicen por ahí, describe lo que estás sintiendo, mas no actúes en función de lo que tú estás sintiendo. Bien importante. El orgullo. El orgullo nos hace establecer barreras. Ah, tú me hiciste esto, no te hablo. Por orgullo. Siento rabia, pero esa rabia es como más elegante. No te trato, no te dirijo la palabra, no te escribo, te ignoro. Entonces, está por encima de la ira porque no sientes toda esa adrenalina y no estás completamente descontrolado, digamos, porque acuérdense que la ira es un momento, está descrito así en el diccionario, es un momento de demencia temporal. En el orgullo, digamos que nos hemos convertido en algo así como la parte mala, o la parte, pero también digna. Digo, yo voy a tratarme con dignidad, yo me voy a tratar con respeto, yo me voy a tratar con autoestima elevada. Y obviamente es una emoción positiva, sí, solo sí, no utilizo el orgullo como soberbia, que es uno de los venenos del alma.
Entonces vamos a estudiar un poquito lo que es el deseo. Cuando sentimos deseo, queremos poseer, ansiamos dinero, poder, sexo, personas, lugares y cosas, pero no accionamos. Tenemos un poco más de energía, como les dije anteriormente, ¿no? Pero seguimos deseando sin accionar. También quiero que sepan que, volviendo a las emociones anteriores, dice el doctor Deepak Chopra, que cuando nosotros tenemos estamos deprimidos, estamos en el primer renglón, digamos, de depresión, apatía, pero sobre todo la depresión, es ira que no pudimos expresarla y se vuelca hacia adentro. Y la ira es dolor que expresamos hacia afuera. O sea, en las emociones estamos viendo que hay dolor. Yo actúo con orgullo por dolor. Yo actúo con ira por dolor. Actúo con coraje por dolor. Entonces es bien importante pues que veamos estas. Aquí tenemos, ok. Bien, seguimos entonces con la ira, como la estamos explicando. Deseamos embestir para herir y detener a los demás. Pero vacilamos, podemos embestir o no. Las emociones son muy intensas y explosivas. Nuestras imágenes se refieren a la destrucción y a los que vamos a hacer los demás. Venganza. Deseamos que se haga justicia y los otros paguen por sus injusticias. Las acciones que emprendemos son generalmente para destruirnos a nosotros mismos y a los demás con actos violentos. Recuerden que la violencia es el arma de los que no tienen razón. El orgullo. Cuando sentimos orgullo, queremos conservar nuestro estatus. Hola, aquí estamos, ok. Cuando sentimos orgullo, queremos conservar nuestro estatus. No estamos dispuestos a cambiar ni a movernos, por consiguiente impedimos que los demás se muevan para evitar que nos adelanten. Nuestra mente es menos ruidosa, pero está centrada en nosotros mismos y en nuestro ego. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendamos que el orgullo, es cierto, es una emoción, digamos, superior al estado de ira, pero igual tenemos que seguir trabajando para liberarnos de ellas, de tal manera que podamos lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener energía suficiente para nosotros poder canalizar toda nuestra fuerza, toda nuestra mente positiva, negativa e intuitiva hacia nuestros sueños. Si nosotros estamos atrapados en el dolor, en la pena, pueden pasar años. Hay personas que inclusive pasan muchísimo tiempo, años en sus vidas, sin poder trascender la muerte de un ser querido, la ruptura de una pareja, la infidelidad, la traición de un socio. Entonces es bien importante. ¿Y entonces quién está atrapado? ¿Quién se está envenenando? Nosotros mismos. Entonces es bien importante adquirir todas las herramientas, y esto es una herramienta maravillosa para nosotros poder trascender la ira, trascender el orgullo, el coraje, la pena, la apatía. Bien, seguimos acá con las emociones que están, digamos, en el nivel del color verde. El coraje. Cuando sentimos el coraje, estamos dispuestos a actuar sin vacilar. Podemos corregir, podemos cambiar, tenemos la voluntad de soltar y avanzar. Podemos disponer de nuestra energía para la acción exterior de manera constructiva. ¿Sí? Somos más flexibles, capaces de recuperarnos y mantenernos en una actitud abierta, open mind. Nuestras imágenes son sobre todo, ¿qué podemos hacer? Claro, cuando nosotros nos sentimos valientes, empezamos a dar pasos. Salimos de la rabia que nos paraliza, salimos o que nos hace actuar de una manera indebida. Buscamos soluciones a los problemas que se nos están presentando a través de acciones proactivas.
a través de acciones positivas, constructivas, que sumen y no resten. Otra característica cuando estamos acá en la valentía o en el coraje es que nos reímos, nos sentimos felices, estamos actuando. O sea que cuando estamos activos, cuando estamos proactivos, realmente pues nos podemos sentir muy bien con nosotros mismos porque estamos ya emprendiendo acciones donde nuestra mente está focalizada hacia nuestros objetivos. Cuando estamos en emociones, digamos, de bajo nivel energético, nosotros no somos el dueño de nuestro destino ni el capitán de nuestro barco. Cuando nosotros ascendemos a esas emociones elevadas, nosotros somos los dueños de nuestro barco, el capitán del barco y el dueño de nuestro destino. Y en este coraje, corazón valiente, pues nosotros vamos a sentir que estamos logrando las metas que nos hemos propuesto. Pero tenemos que actuar con valentía. No he visto a la primera persona que logre sus metas sin ser valiente, sin sacar ese espíritu guerrero pacífico. Eso sí. Ah, Carlos, ese espíritu guerrero pacífico. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho, María. Ok. Te escucho perfectamente. La aceptación. Bueno, tenemos la oración de San Francisco de Asís, ciertamente, que dice que dame la sabiduría para cambiar lo que puedo y entender lo que no puedo cambiar. Y dame la aceptación, sobre todo la aceptación. Yo creo que una de las características de una persona madura, una persona sabia, porque hay muchos jóvenes ahorita que son cristales, que son cristal y son índigos, y son muchachos que son almas viejas que están encarnadas en cuerpos jóvenes. Como por ejemplo, pienso yo que Carlos es un alma vieja en un cuerpo joven, y tener aceptación de las circunstancias nos da paz interior. ¿Podemos cambiarlo? Depende de mí, dice el autor del libro, ahorita no recuerdo el nombre, un escritor colega que tuve en la radio, y él hablaba de que nos hagamos esta pregunta: ¿eso depende de mí? Eso que está ocurriendo, por ejemplo, vamos al caso Venezuela. La cesta básica está en 2 millones de bolívares. Los políticos no se entienden y no se comprenden. Estamos entrando en un choque, digamos, de intereses políticos. ¿Eso depende de mí? No. Entonces, hay momentos en que yo sí puedo accionar y puedo tener algunas, puedo ejecutar algunas tareas que me ayuden a mí a colaborar, a sumar hacia un objetivo común. Pero cuando ya no depende de mí, ¿qué voy a hacer? Estar en un círculo, como dice también el doctor, el gurú de las empresas, en el círculo de no influencia. Entonces es bien importante colocarnos para estar en esa aceptación. Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿y eso depende de mí? Bueno, cuando experimentamos la aceptación, tenemos y disfrutamos todo tal como es. Eso es muy importante. Ahora, para nosotros vivir la aceptación, tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Y para llegar al aquí y el ahora, tenemos que tener una disciplina mental y espiritual. La que nosotros recomendamos en el Diplomado de Coaching Místico para la Vida es el yoga. En cualquiera de sus modalidades, hay muchas. Está el Hatha Yoga, Tantra Yoga, Kundalini Yoga, está el Pranayama Yoga, está el cántico de mantras. En fin, tenemos muchísimas herramientas para nosotros poder estar en nuestra respiración consciente, para poder nosotros aquietarnos y estar en el momento presente. Y ese momento presente es lo único que tenemos. La mayor parte de la energía está en reposo, pero a nuestra disposición. Otra característica de esta franja, digamos, de los verdes, entre el coraje y la aceptación, y luego veremos la paz, es que nuestra mente está en neutro, en estado neutro. Ya no tenemos la mente dominada por los pensamientos negativos, poseída. Muchas veces las personas en un estado de ira parecen personas poseídas, ¿cierto? Entonces es bien importante que entendamos que en la medida que nosotros nos colocamos emocionalmente en un estado elevado,
Nuestra mente está en neutro. Recuerden que es bien importante que los coach místicos hagan sus sesiones de coaching en mente neutra. Usted no puede ir a una sesión de coaching si no ha resuelto sus problemas internos, porque eso, somos energía. Nosotros podemos decir todo lo que queramos, pero la vibración está en nuestro campo áurico. Es bien importante, por lo tanto, el compromiso con nosotros mismos. Como leí ayer y lo publiqué en el perfil de John Robbins, un hombre, un gurú de la prosperidad, él dice que si tú quieres fortuna en tu vida, invierte en la formación personal y lo otro se te dará por añadidura. Y es cierto. Si tú trabajas en ti, si tú trabajas en tu cuerpo, si tú trabajas en tu mente, si tú trabajas en tu paz, si tú tienes una disciplina espiritual, lo demás se te va a dar por añadidura. Porque tu mente está despejada y entonces vas a poder atraer todo aquello que tú te propongas. Porque es como cuando la mente está en paz, es como un lago o una laguna que parece un espejo, ¿sí? Y tú en esa laguna, en paz, colocas una piedra y se van a expandir como ondas todas se expanden, esa piedra hace ondas que se expanden en esa laguna. Así sucede cuando tú colocas una intención o un deseo, cuando te encuentras en una emoción como la aceptación y la paz a través de un estado meditativo, tus probabilidades de que se dé son absolutas. En cambio, en una mente atormentada, en una mente donde está poseída por la mente negativa, en un duelo, en el dolor, en la apatía, en la rabia, en el coraje, muy difícil que vayas a lograr con la rapidez que lo puede lograr un maestro o una maestra que cultiva su paz interior a través de una disciplina espiritual. La paz, bueno, esta es la última emoción que nos habla, de la cual estudiamos en el método Sedona. Cuando experimentamos la paz, sentimos soy un todo, algo completo en mí mismo. Todo y todos forman parte de mí. El cuerpo tiene mucho más energía que en la aceptación. Bueno, la tiene completamente, la mente está clara, pero está consciente, estamos plenamente conscientes. La vida es como es y todo está bien. El curso de milagro dice que el único objetivo que tenemos es sentir paz. Y también no sé si han tenido la experiencia a través de los estados meditativos, por gracia, porque son regalos que nos da Dios, cuando sentimos esa paz de Dios que va más allá del intelecto humano. Es una gran bendición. Justamente ahí, cuando sentimos esa gran paz, realmente no, ni siquiera deseas nada, porque el estado de beatitud y el estado de nirvana que sientes y de éxtasis es tan grande y tan profundo que te das cuenta definitivamente que todo lo demás es por añadidura y no hace falta para realmente experimentar felicidad. Ok, entonces vamos a hacer las preguntas rápidamente de qué trata el método Sedona. Bueno, el método Sedona tiene 3 preguntas fundamentales. 1, la primera pregunta, ¿podrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? Los ejercicios los vamos a hacer con la maestra de la Tobar. Ahora les voy a hacer un paneo de lo que significan las 3 preguntas que tenemos que hacernos en el método Sedona para el buen manejo de nuestras emociones. Lo primero es permitirme. Hazte la primera pregunta. Inclusive puedes tener una ficha, ¿verdad? Donde podrías tenerla, cargarla contigo para hacer ese ejercicio durante estos 20 días antes del 4.º módulo. ¿Podrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas ante una situación determinada? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste pena? ¿Sentiste apatía? Luego la segunda pregunta es, ¿podrías soltarlo? ¿Lo soltarías? Esto nos va a permitir llegar a la libertad emocional. Luego tenemos, ¿ok? Tenemos lo que son las necesidades detrás de las emociones. Esto es bien importante. Detrás de cada emoción que estoy sintiendo,
hay 4 necesidades básicas. La necesidad de seguridad, la necesidad de aprobación, la necesidad de control y la necesidad de separación. Aquí las tenemos. Las 4 necesidades. Necesidad de aprobación, necesidad de control y necesidad de seguridad. Vamos entonces con la necesidad de control. Muchas veces cuando, por ejemplo, tienes un niño pequeño o un adolescente y no te obedece, tú quieres controlar al adolescente y eso te produce ira. Detrás de esa emoción, de esa ira, ¿verdad? Está tu necesidad de control. Entonces, una manera de trabajar tu emoción es, en tu emoción, permitirte, estoy silenciándote porque hace mucho ruido, Carlos, es permitirte, ¿verdad?, sentir la necesidad que tienes inmensa de controlar a esa persona. Y eso te produce ira y te produce rabia. Entonces es bien importante que detrás de cada emoción, si es tristeza, si es duelo, si es rabia, si es coraje, si es orgullo, trata de ubicar lo que yo estoy sintiendo es una necesidad de control. Quiero controlar a esta persona, quiero que esta persona actúe de la manera que yo quiero que lo haga y por eso me pongo y me ofusco y me disgusto y siento toda esa emocionalidad en mi cuerpo. Entonces, esto es maravilloso. Cuando nosotros aplicamos esto día a día, disciplinadamente, lo incorporamos por 21 días, este es el secreto del Diplomado Internacional de Coaching Místico para la Vida. Si usted aplica cada uno de los módulos, 21 días, al menos 21 días, todas estas herramientas, usted va a incorporarlo en su sistema de respuesta para la vida ante los desafíos y los retos. Y más aún, este compendio de herramientas les va a permitir a ustedes desarrollar resiliencia. Dice, si el temor proviene de tu necesidad de controlar eventos, personas y cosas, medita sobre la estupidez de la resistencia al flujo perfecto de la vida. Nosotros no podemos controlar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Hay que soltar el control. Además, hay que vivir y dejar vivir. A veces las mujeres tenemos ese pequeño problema, ¿no? Pequeño gran problema. Quizás por la parte de la maternidad que nos asignan a nuestros hijos, tenemos nosotros que cuidar a nuestros hijos y controlamos todo, nos acostumbramos y nos habituamos a controlar y se nos olvidan que los muchachos van creciendo y llega un momento en que ya eso está de más. El problema también viene de querer imponer ese control, ¿verdad? De querer imponer ese control a nuestra pareja, a nuestras amistades, a nuestros socios, a nuestros colegas, y eso lo único que hace es crearnos a nosotros una serie de emociones, o nos ponemos tristes, o nos da rabia, o sentimos ira, o sentimos coraje, y todo lo que tenemos detrás de ese sentimiento es una gran necesidad, una necesidad compulsiva de querer controlar a las personas, las situaciones y los eventos. Entonces, tenemos que aprender a soltar, a liberar. ¿Y quién se va a beneficiar? ¿Quiénes se benefician de aplicar estas herramientas del método Sedona? Nosotros, y los demás también, las demás personas que conviven con nosotros. Esta necesidad de separación me parece muy oportuna para este momento que estamos viviendo todos los venezolanos, porque por una u otra razón, lo que está sucediendo en el país es un reflejo de lo que está sucediendo internamente con nosotros. Yo te pregunto en este momento, ¿de quién te quieres separar? ¿De quién te quieres aislar? ¿Por qué te quieres separar? ¿Y por qué te quieres aislar? Detrás de esa apatía, detrás de esa rabia, detrás de ese miedo, hay una necesidad de separarte. ¿Separarte de quién? ¿Aislarte de quién? ¿O es que acaso no tienes la suficiente confianza para manejarte en un mundo, por ejemplo, polarizado, globalizado? Entonces, busco aislarme para protegerme. Busco aislarme, busco separarme, porque tu forma de ser me perturba. Porque tu forma de actuar no me gusta.
entonces me separo, pero recuerden en el curso de milagro, ¿verdad? Que la causa del dolor es creernos separados de Dios. Y cuando nosotros nos separamos del mundo, cuando nosotros nos separamos de nuestros hermanos, cuando nosotros nos separamos de cualquier persona, es porque tenemos miedo. Es porque no nos creemos uno con Dios. Es porque no estamos llenos de amor. La separación, la necesidad de separación viene porque estamos llenos de temor. Entonces es bien importante que internalicemos en este momento si tenemos alguna emoción respecto a lo que está ocurriendo y aconteciendo en el país. Revisemos nuestra necesidad de separarnos de alguien, de algo, hasta del mismo país. Necesito irme del país. Pero si tú no sanas esa necesidad compulsiva, sea con tu pareja, sea con tu expareja, sea con tu socio, sea con tu país, vas a trasladar el problema no resuelto en el punto donde te encuentras al punto al que vas. Acuérdense que nosotros nos llevamos esa mochila a donde vayamos. Entonces es bien importante soltar la mochila de las emociones, liberarnos, sanándolas porque las reconocemos, porque las honramos. Las emociones son maravillosas, son grandes maestras y maestros que vienen a darnos un mensaje maravilloso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para liberarnos y al final poder accionar desde la paz y desde el amor. La necesidad de aprobación. Bueno, imagínense ustedes, en un mundo donde se nos enseña a arreglarnos para que los demás nos vean bonitos, díganme las mujeres, anteriormente hablaba del problema que pueden tener los hombres para expresar sus emociones, porque desde pequeños los educan a que el hombre no debe llorar, si el hombre llora es criticado, es juzgado, se le insulta. Y en el caso de la mujer estamos bombardeadas, adiestradas a esa búsqueda incesante de la aprobación. Y hoy en día a través de las redes sociales, es una manipulación absoluta de la psique humana a través de cuántos likes o no likes tienes. Y muchas veces las personas se inhiben de ser ellos mismos porque, bueno, no van a obtener suficientes likes. ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa? Si la única persona, por ejemplo, el famoso actor Robbie Williams, ¿qué le pasó? Tenía fama, tenía reputación, tenía a todo el mundo a sus pies, fama, reputación, dinero, likes, era el gurú en las películas. Y bueno, cuando estaba en su vida real, era el hombre más solo del mundo, tanto así que atentó contra su vida, estaba en la absoluta apatía y nadie se dio cuenta, porque recuerden que cuando las personas están en un estado depresivo, las personas no tienen la fuerza, están casi en un estado de casi muerte y no tienen la fuerza para salir de un estado de depresión. Y muchas veces lo único que se les ocurre es atentar contra su vida, su sagrada vida. Entonces es bien importante que tengamos mucho cuidado con esta necesidad de aprobación, que obviamente es importante hasta cierto punto. Todas las necesidades son importantes. Yo tengo necesidad de controlar a mis muchachos, a mi pareja, a mi socio, o sea, a mis alumnos. Hay unos límites. Ahora, cuando eso se vuelve obsesivo y compulsivo, ahí tienes un problema. Y es ahí cuando debes revisarte tú. Acuérdense que todo lo que vemos afuera, el problema lo tenemos nosotros. Y si nosotros resolvemos nuestros problemas, los problemas inmediatamente se van a resolver afuera. ¿Ok? Entonces, si el temor surge de tu necesidad de ser apreciado, valorado, honrado por los demás, por alguien en especial, yo te digo, olvídalo. No pierdas tu tiempo y energía en ser y demostrar lo que no eres. Para eso se requiere la emoción de la valentía y del coraje, que está en el tercer nivel, en los verdes. Ten coraje, ten el coraje y la valentía de ser tú mismo. ¿Ok? Y no por miedo al que dirán, por miedo a cómo te van a ver los demás, cómo te van a juzgar los demás,
tú dejas de ser tú mismo. Y resulta que eso va a ir en contra de ti, porque recuerden que tenemos el personaje, la persona y el ser. Por eso es tan importante los amigos verdaderos. Por eso es tan importante la intimidad, las amistades de años, de tiempo. Cultivarles el tesoro más grande. Porque ahí nosotros somos la persona, lloramos, reímos. Y en la medida en que el personaje se apodera de la persona, tú eres una máscara. Personaje significa en griego máscara. Entonces, vamos a tener cuidado con esta necesidad de la búsqueda de aprobación de manera compulsiva. La necesidad de seguridad. Si te sientes inseguro, medita sobre la única realidad de la existencia, la impermanencia de las cosas. En este momento también hago referencia a lo que está sucediendo en nuestro país. Probablemente nos estemos viviendo al máximo del ejemplo de lo que es la experiencia de la incertidumbre. Pero dice la ley del desapego de Deepak Chopra, de las 7 leyes espirituales del éxito, que justamente cuando yo me siento seguro en la inseguridad, es que yo estoy en esa maestría interna. Ayer también subí por mi perfil que un síntoma de madurez de un ser humano es cuando puede manejar con solidez, con armonía, con equilibrio, la incertidumbre. Bueno, ahorita tenemos esa oportunidad. Yo creo que todos estamos siendo probados, estamos siendo sometidos a retos y a desafíos. En este momento muchas personas se están enfermando porque no disponen de las herramientas para manejar situaciones tan difíciles como las actuales. Lo importante en el caso de sentir la necesidad de seguridad, que es natural, obviamente, recuerden que en la mente negativa nosotros necesitamos tener un marco donde accionar. Los niños necesitan un marco de seguridad. Tú necesitas un marco de seguridad, pero no podemos olvidar que lo único constante es el cambio y lo único constante es la impermanencia de las cosas. Otra forma de esta necesidad de seguridad es como yogi, como yogini, y practicante de yoga, es tener en cuenta y tener presente la gran maestra de la vida, la muerte. Mañana, tarde y noche, como lo tienen los santos. Eso nos va a dar a nosotros a superar esa necesidad de seguridad. Muchos maestros se están presentando en este momento de desafíos en Venezuela. Vamos entonces a los 6 pasos esenciales del método Sedona. El primer paso. Yo te invito a que desees más la paz, la libertad imperturbable que el deseo de seguridad, separación, aprobación o control. Cuando tú quieras controlar a alguien, cuando tú quieras que la gente te ame y te quiera, cuando tú quieras sentirte seguro o controlar una situación, pregúntate, ¿qué quieres? ¿Quieres sentir paz? ¿O quieres estar dominado por una emoción? ¿O liberarla? Entonces, eso lo vamos a aprender en este módulo. 2, decide qué decide. O sea, tú tienes que decidir internamente que tú quieres liberarte de esos 4 deseos. Ahora, es como todas las prácticas espirituales. Para nosotros poderle ver, como decimos en criollo, el queso a la tostada, tenemos que tener nuestra ficha. En algunos momentos utilizaremos, por ejemplo, que lo hemos estado practicando en el primer módulo, el Ho'oponopono. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Pero, por ejemplo, en este módulo yo les invito a que carguen una ficha con las 4 preguntas, que ahorita la vamos a ver con la maestra Adela, del método Sedona, y las 4 necesidades básicas. Y ante una emoción, sea esta de confusión, de depresión, de dolor, de rabia, de ira, coraje, orgullo, pregúntate, hazte la pregunta, y yo, ¿qué necesidad estará detrás de esta emoción que yo estoy sintiendo? Y libérala. Libérate. ¿Para qué? Para tener paz. Y una vez que tienes paz, estás en tu mente neutra, y una vez que estás en tu mente neutra, accionas. Colocas tus objetivos, pero con una mente abarrotada, difícilmente
vas a poder focalizarte. Acuérdate que somos energía y lo que nosotros pensamos son cosas y nos proyectamos a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones, obviamente, porque las emociones, como lo vimos al principio, son reacciones psicofisiológicas ante un estímulo que puede ser externo o interno. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una serie de creencias, de mensajes limitantes? Esos mensajes a nivel del subconsciente y no los limpias y no los depuras a través de técnicas como la meditación, ellos van a estar ahí y son tus autosaboteadores internos. Todos los sentimientos que tú tienes tienen que ver con la satisfacción de esos 4 deseos. Así que tómate tu hoja, tu ficha, anótalos y haz de una práctica constante verificar tu estado emocional. Me encuentro en los verdes, me encuentro en los rojos, me encuentro en los grises, identifica la necesidad. Es que quiero controlar a fulanito. Es que quiero que fulanito me quiera. No, es que me quiero separar de esta muchacha porque no la soporto. Entonces, identifica la necesidad que hay detrás de la emoción. ¿Qué te está controlando? Sé constante y comprometido en liberar todo el tiempo estos 4 deseos. Si te quedas atascado, suelta el deseo de control. También hay algo muy importante, la resistencia a aceptar. Es bien importante. Por ejemplo, uno se resiste al dolor, pero tenemos que permitirnos sentir el dolor de una ruptura, de un quiebre económico, de una traición. Tengo que sentirlo, tengo que permitirme sentir. Y siempre que liberas, eres más feliz, más ligero y más eficiente. Damos entonces por concluida este primer espacio sobre las emociones con el método Sedona. A continuación, la maestra Adela Tovar va a hacer algunos ejercicios con ustedes. Vamos a cerrar esta sesión, a menos que quieras entrar de una vez. Y para cerrar y despedirme de ustedes, le doy la más cordial bienvenida a la maestra. Bueno, entonces sí, hola, bueno, pero vamos a despedirnos aquí, siéntate mientras tanto. Aquí ya vamos a tener a la profesora Adela. También creo, bueno, el profesor Mario también está aquí con nosotros. Hola, vamos a ver cómo... Esto nos encargamos nosotros. Okay. Entonces, a mí me gustaría leer la última parte para despedirnos, que dice así: concédeme, Señor, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la valentía para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para ver la diferencia. Oración de la serenidad. Este es muy utilizado por San Francisco de Asís. Vamos a cerrar entonces esta sesión para darle entrada a la sesión y se los vamos a mandar por el WhatsApp. ¿Me permiten? Sí. Entonces, vamos a cerrar, ya les mandamos el número nuevo para que se puedan entrar en el aula virtual. Satnam. En 5 minutos estamos de regreso.